No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Amén. Muy buenos días, hermanos de Iglesia Nueva Esperanza y amigos que nos ven por Zoom y Facebook. Hoy tenemos pues la celebración de la mesa del Señor, la cena del Señor, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Y les hemos enseñado que la palabra Santa Cena no existe. Simplemente se adoptó dentro de las iglesias y algunas dicen Santa Cena. A mí me fascina hablar acerca de la mesa del Señor porque así lo dice Corintios. Entonces espero que cada uno de ustedes tengan esta mañana sus elementos acá. Se los puedo presentar acá. Tenemos el pan y la copa. Así que vamos a orar por los elementos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos venir a tu mesa, a participar, Señor, de este sacramento, de este mandamiento, de este memorial, y que nos recuerda de que nuestra salvación no está en la denominación, en el tipo de iglesia que conformamos, sino en lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para nosotros. Y en esta mañana, a través del pan y de la copa, hacemos memoria, Señor, de su sacrificio para salvarnos. Así que te pedimos que bendigas el pan, que representa y simboliza el cuerpo de tu Hijo, que bendigas la copa, que simboliza la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y muchas gracias por bendecir estos elementos. En esta mañana, Señor, yo pido sanidad, fortaleza y vida para tus hijos que van a participar, Señor, en sus casas, y que cada casa se ha convertido en una iglesia. Y ahí estás tú presente. Disfruta con tu pueblo, Señor, de este tiempo de comunión. Y muchas gracias, Señor, por invitarnos a tu mesa. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, límpianos. Dice tu palabra que nos examinemos a nosotros mismos, que no comamos indignamente del pan y de la copa. Y tú conoces nuestras vidas. Yo te lo decía en estos días, Señor. Si me preguntaras a mí como lo hiciste con Pedro, Pedro, ¿me amas? Si me dijera, Carlos, ¿me amas? Yo te diría que sí. Pero reconozco, Señor, que he fallado tal vez peor que Pedro. Y Pedro lloró. Y yo te decía con lágrimas, Señor, tú sabes que yo te amo. Así que por favor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones y permíteme mantenerme consagrado a ti. Y qué mejor refugiarme en la sangre de tu Hijo Jesús y en el sacrificio que trae perdón, el único sacrificio que tú aceptaste, el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a
a pedir que nos disculpen porque por ahí hay un perro de la vecindad que es muy malcriado, que mantiene ladrando mucho y no sé si se oye ahí en el audio, pero ignoremos al perro, ¿verdad? Así que cada uno tome el pan. Por favor, cada uno tome su pan. Pásame por favor las tacitas. Las tacitas. Tomen el Gracias. Muy bien, vamos a leer en Marcos capítulo 14, verso 22. Y dice la escritura, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y en otra versión dice, cómalo, haciendo memoria de mí. Así que en esta mañana comamos el pan, recordando que simboliza el cuerpo de Jesús y haciendo memoria de él. Mientras mastica este pan, usted puede oír el crujido del pan en sus muelas. Jesús en la cruz del Calvario fue quebrantado, fue estrujado su cuerpo por nuestras rebeliones. Y luego dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dijo, le dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Así que tomemos la copa, haciendo memoria de Jesús. Y ahora, oremos y demos gracias al Señor por permitirnos disfrutar de su mesa. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Porque en esta mañana estamos haciendo memoria que nuestra salvación no depende de las buenas obras. Tu palabra dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. No es porque hayamos hecho cosas muy buenas para que tú nos hubieras elegido, porque tu palabra dice que lo vil, lo necio, lo menospreciable, lo que no es, escogiste tú para alabanza y gloria de tu nombre. Señor, no hay palabras para expresar nuestro agradecimiento. Cuesta entender y comprender cómo tú decidiste poner tus ojos en nuestras vidas. Poner tu mirada, Señor, en hombres y mujeres, Señor, frágiles, que aún, Señor, tenemos nuestros defectos y nuestras fallas, y solamente porque las remitimos al sacrificio de tu Hijo es que podemos seguir adelante y confiando, Señor, que cada día tú estás haciendo tu obra en nosotros hasta perfeccionarnos para el día de redención. Te amamos, Señor. Gracias por habernos dado la oportunidad
de invocar el nombre de tu Hijo Jesús y de poder recibir el regalo de la vida eterna, el perdón de pecados, el poder haber sido, Señor, destinados a ser hijos tuyos y ser parte de un pueblo que espera la segunda venida de tu Hijo a esta tierra, para que esta tierra, Señor, entre en un proceso, Señor, de santidad, de justicia, de amor, de unidad, para que todas las naciones se vuelvan a ti, Señor, y tú reines sobre esta tierra, y que se cumpla tu palabra, Señor, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como la mar, Señor, llena los océanos. El conocimiento de tu persona, Señor, gobernará todas las naciones. Esperamos ese día glorioso, Señor, y tu palabra dice en Romanos que aún los animales, la naturaleza, gimen dentro de sí mismos para experimentar ellos también la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muchas gracias, Señor, por poderte, Señor, decir en esta mañana, gracias, Padre, el título más grande con el cual te hemos conocido. Gracias, querido Padre. Te damos gracias por tu Hijo Jesús. Amén. En estos días de pandemia, hermanos amados, que tengan un buen día. Y aunque nosotros para los gentiles el domingo es el día de descanso, en realidad es el primer día de la semana. En medio de esta pandemia se ha venido diciendo que los héroes son los médicos, la policía, los bomberos, el ejército y todos los hospitales que están funcionando en la capital, que han tenido que enfrentar duramente esta pandemia. De esta cuenta han muerto bomberos, han muerto no sé si policías, pero doctores y enfermeros han muerto. Han pagado un alto precio por luchar contra esta pandemia, y ahora estaba ayer leyendo de que ya no se trata de pandemia, sino hay otra palabra que tiene que ver ya no solamente con pandemia, porque a veces las pandemias como la del SARS, que en años anteriores, como el 2007, algo así, en China fue combatido y se acabó la pandemia. No afectó más de 3 años, creo yo, o menos. Pero esta pandemia es bien horrible porque se está asociando con otras enfermedades, y entonces no mata solo en sí el COVID, sino mata las otras enfermedades que las personas pueden tener, como es la diabetes, el problema de ¿cómo se llama? La presión sanguínea, la presión alta, problemas del corazón, afecciones del corazón, problemas de los riñones. Y lo que hace esta enfermedad es como que se asociara con las otras enfermedades, y no propiamente la enfermedad mata, sino las otras enfermedades pues se acrecientan y matan al paciente. Entonces se dice que realmente no se está combatiendo las raíces de esta enfermedad. Y ahorita pues se está hablando de un segundo brote muy fuertemente. Ayer estuve meditando, esto es antes de la prédica, es como un consejo para la iglesia y es una exhortación. Media vez se dio libertad para poder salir, todo el mundo salió a la carrera, hay gente que no tiene por qué salir a la calle. La frase quédate en casa todavía se mantiene, pero muchos quieren andar en las calles. Lo primero que hicieron fue correr a los puertos
Por ahí alguien me mandó un anuncio que para que fueron al puerto, las playas todas sucias las dejaron, todas asquerosas. Y la gente como que tiene comezón de gastarse el dinero en vez de ahorrar y exponerse. Hay mucha gente que no está cumpliendo con las medidas de higiene. Ni siquiera muchas empresas están cumpliendo con la tarea de tomarle la temperatura. Fui no sé qué día, creo que esta es la Electrónica Panamericana, fui y afuera tienen el gran letrero como de 6 medidas de seguridad y ni siquiera me tomaron la temperatura. No le toman la temperatura a uno, en algunas no dan gel, en otras no hay quien mide la distancia de la gente, están apiñados ahí. Y por si fuera poco, los mismos empleados andan sin mascarilla y los clientes también. Y se ven en las calles que la gente no tiene la mascarilla cubriéndose la nariz y la boca, sino la cargan en el pescuezo, en el cuello, como que si fuera para tapar el huehuecho. Sería mejor que se la pongan aquí en la frente, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esta gente de por sí es desobediente, la gente que no conoce a Dios es desobediente. Y lo más triste es que hayan seguidores de Cristo, que digan que son cristianos y que van a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica, pero son cristianos bien desobedientes. El día, ¿qué día? El viernes que fuimos a entregar los víveres, cuando venía yo saliendo de la colonia, me topé con una hermana de la iglesia que venía del mercado sin mascarilla. Y por eso se exponen a que les dé la enfermedad. Se ha dicho que no bajemos la guardia, que sigamos tomando las medidas de protección, pero mucha gente no hace caso. Pues la gente conversa que no haga caso, pero los cristianos deberían hacer caso. Otra de las cosas es que piensa la gente que si le da el COVID ya no le va a volver a dar. Y han habido casos de personas que hasta 3 veces han recaído con la enfermedad. El problema es que ya no quedan bien. He escuchado de jóvenes que les ha dado el COVID y como que eso les afecta a su organismo, ya no quedan con una salud adecuada. Me recuerdo que no sé si es el chikungunya o el Zika, que le dio a algunas personas, después quedaban con problemas de dolor de huesos y ya no quedaban bien. Yo en la iglesia tuve una hermana que le dio y me dijo, no me siento bien, hermano, quedé muy mal con esta enfermedad, me duele el cuerpo. Y es algo como que queda algo perenne y el COVID puede resultar trayendo algo similar al cuerpo. Pero me da tristeza que hay muchos cristianos y pueden haber cristianos de diferentes iglesias que no toman las medidas de protección. No me interesan a mí las demás iglesias, me interesa la iglesia Nueva Esperanza. Y me duele ver tanta gente descuidada. Recuérdense de que cuando yo bajo, yo a veces me topo con medio mundo y no sé qué día bajé, alguien solo me saludó así de puño y luego se me acercó al oído y me dijo, a mí me dio COVID, hermano. Y yo me puse molesto porque dije, esta gente debería de acercársele a la gente que está sana, debería de guardarse un poco. Hay algunos que solo a los 14 días pues ya se sienten bien y salen a la calle, pero todavía el COVID está en sus cuerpos. Por eso se habla de una cuarentena, algunos hablan de 21 días y otros hablan de las por lo menos un mes o los 40 días para que la persona esté totalmente libre del COVID. Porque cuando no están libres todavía pueden contagiar a otras personas y muchos no piensan en su familia, no piensan en los compañeros de trabajo, les importa un comino. Y sabe, lo triste es de que hayan cristianos, como les digo, desobedientes. Por favor, hermano, cuídese que no vamos a tener el caso de alguien que se vaya a morir. Aquí donde yo vivo, me enteré del caso de una persona que tenía problemas de otra enfermedad y lo llevaron de emergencia al hospital
allá al hospital, se fue a contagiar de COVID y murió. Y he escuchado de muchas personas adultas que se han muerto porque no andan con la mascarilla, no se lavan las manos con jabón, con gel, andan en la calle libremente como que si esta enfermedad no fuera contagiosa y peligrosa. Usted se da cuenta que el presidente aquí en Guatemala ya le dio el COVID, el presidente de los Estados Unidos le dio COVID, al presidente de Rusia le dio COVID, y así un montón de presidentes, al de México parece que también le dio. Y esto arrasa, pero más afecta a la gente de la clase popular, porque vivimos muchas veces en situaciones de poca higiene, en lugares donde la higiene escasea, y entonces es más fácil el contagio. Entonces, por favor, hermanos de la Nueva Esperanza, guarde los protocolos de higiene, cuídese. Por ahí me estaban preguntando algunos si ya íbamos a hacer cultos. Alguna gente que no llega que son miembros oficiales de la iglesia, pero que quieren. Entonces les dije, ya vamos a comenzar primeramente en noviembre. Tengo que hablar con Lorena y con hermano Julio si a partir ya de noviembre podemos hacer cultos, por lo menos cultos de oración con 10 personas. Y aquí es donde entran las medidas de higiene. Si un miembro tiene catarro, no tiene que ir a un culto, ¿ya? Si tiene la enfermedad, que se encierre hasta que le pase bien la enfermedad, para no comprometer a los demás miembros de la iglesia y tener todas las medidas de protección. Entonces, oren por nosotros, no estamos corriendo. Aquí en Pinula ya había algunas iglesias que se abrieron y he escuchado por ejemplo, el pastor Juan José Hernández está ahí feliz porque ya hizo su primer culto, y hay pastores que se mueren por ya tener los cultos, y la realidad ahorita se dice que todavía para el mes de diciembre podría ser muy peligroso por el asunto de, como no hay restricciones en las casas y se acabó el toque de queda, pues pueden andar caminando ya a horas de la tarde, y entonces los contagios pueden venir un poquito más fuertes. De hecho, ya se están dando, hay un rebrote, y no solo aquí en Guatemala, sino en diferentes países. Entonces, tomemos muy en serio esto, hermanos, por favor, todos los que nos están escuchando y observando a través de este medio de comunicación, tomen sus medidas. Esto no es un juego, hermano, esto es serio, porque si algunos han salido con vida, misericordia de Dios, pero nadie puede decir, a mí me puede dar y no me voy a morir, porque uno no sabe cómo esta enfermedad puede afectar nuestro cuerpo, y muchas veces ni siquiera sabemos cómo estamos de salud, que hay alguna parte de enfermedad que puede estar ahí afectando a nuestro cuerpo, o está por brotar, y con este COVID como que nuestro cuerpo se debilita y entonces las enfermedades se sueltan. Y entonces es triste. Pues si se muere en Cristo, pues se fue al cielo, qué bueno, ¿verdad, hermano? Se va a descansar. Pero no es el chiste de que partamos de esta tierra antes de tiempo por causa de nuestra negligencia y nuestros descuidos. Amén. Vamos a invitarles en esta mañana, hermanos, a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 3. Y es un capítulo del cual no hemos podido salir. Ya llevamos como 3, creo que esta es la tercera o cuarta lección solo en este capítulo. Y casi hemos estado tocando el mismo tema. En esta mañana el tema se llama la obligación de saber y el derecho de hablar. Vamos a leer del verso 6 al verso 13 de este capítulo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quedémonos ahí y vamos a orar por la prédica, la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos que tú hables al corazón de tu pueblo, de tus hijos, que confirmes la sana doctrina en ellos y que no se trata solamente de impartir doctrina o enseñanza, sino de ir a lo práctico, a lo que vivimos y experimentamos. Porque la vida cristiana no es solamente conocimiento, sino es algo práctico. Lo que vivimos es tan importante porque eso demuestra que tenemos sana doctrina y que el conocimiento que tenemos lo vivimos, no solo lo hablamos, sino que se vuelve algo práctico en la vida de nosotros. Así que en esta mañana, bendícenos con tu palabra, que tu palabra nos alimente, nos sustente, que tu palabra nos llene de conocimiento, de sabiduría, y que nos haga entender, Señor, las cosas que tú quieres que nosotros comprendamos el día de hoy, y que cada día nuestra fe tenga cimientos muy firmes, muy sólidos, en los cuales, Señor, nosotros descansamos. Tu palabra dice que antes éramos llevados a los ídolos mudos y éramos llevados por cualquier viento de doctrina, pero ahora que conocemos a tu Hijo Jesús, nuestros cimientos deben de ser sólidos y firmes. Así que bendice, Señor, al predicador y bendice a los oyentes, y que tu buen espíritu sea el maestro en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar en materia entonces en la introducción del tema. Y el no comprender puede ser por varias razones. Puede ser porque no se ha llegado al nivel de experiencia y de conocimiento necesario para poder captar la verdad. Y el que no sabe es como el que no ve, se suele decir. Si alguien se encuentra en esta triste situación, nuestro deber es hacer todo lo posible para explicarle las cosas, para que pueda captar el conocimiento verdadero que se le ofrece. La sana doctrina, la teología cristiana. Y tenemos que hacer todo el esfuerzo para explicarle las cosas para que pueda captar el conocimiento que se le ofrece. Hace como 2 o 3 meses atrás alguien se me acercó de la iglesia y me dijo, hermano, sabemos que una tercera parte de los ángeles cayó del cielo, me dijo, y se quedaron 2 terceras partes en el cielo. Así de que hace falta una tercera parte de ángeles. ¿Será que los ángeles que están allá, las 2 terceras partes de ángeles, pueden tener
angelitos y para poder llenar ese vacío de esa tercera parte. Y entonces yo me reí y le dije, no, hermano, no es correcta la pregunta, es equivocada, le dije, porque ¿qué pasa con el conocimiento bíblico? Le dije, vos sabés que los ángeles son asexuales, no tienen sexo, se indica más como que tuvieran, la terminología es masculina, pero no hay ángelas allá para tener parejas de ángeles que puedan tener más angelitos. Y le dije, en todo caso, le dije, tenemos un Dios que es creador, y si Él quiere llenar ese vacío de esa tercera parte de ángeles que se cayeron con Satanás, Él puede crear más ángeles porque Él todo el tiempo está creando. Él siempre hace cosas nuevas, pero los ángeles no pueden tener angelitos, ¿verdad? Entonces, ya el hermano se quedó conforme. Si no se quedó conforme con eso, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ya? Se queda con él. Y eso es lo que estamos viendo a continuación acá, que a veces simplemente no se quiere comprender, y eso es lo triste, ¿verdad? Porque se dice que no hay peor ciego que el que se niega a ver. Una persona puede cerrar su mente incrédula a una verdad que no quiere reconocer y aceptar, y cuando la persona se pone en esa situación, se encierra. Por ejemplo, allí tienen ustedes en el bosquejo Juan 9:39, cuando Jesús después de haber sanado a aquel ciego de nacimiento, lo encuentra, están los fariseos ahí cerca, y Jesús dice, yo he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y los fariseos rápido dijeron, ¿lo dices por nosotros? Pues por ustedes se los digo. Porque esta gente que creía que sabía mucho y no sabía nada. Ustedes saben que los fariseos le hicieron la guerra a Jesús y siempre trataron de creer ellos que sabían más, y siempre salían chatos cuando Jesús les hacía ver que estaban equivocados en su conocimiento. Entonces, este capítulo habla de la visita que le hizo Nicodemo a Jesús. La pregunta era si así era Nicodemo, que no quería entender o comprender. La enseñanza acerca del nuevo nacimiento es algo que procede de Dios y no debería haber sido algo, ¿cómo se llama? Haberle parecido algo extraño a Nicodemo, porque él era maestro de Israel, él tenía las escrituras. Ezequiel, por ejemplo, había dicho varias veces del corazón nuevo que sí había de ser creado en el corazón de la nación de Israel y de todos los seres humanos. Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por supuesto, la expresión haceos pareciera como que el profeta le esté diciendo a ellos, háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo, lo cual nosotros no podemos hacer en nuestra propia capacidad porque somos pecadores. Pero es entendible que él se lo estaba diciendo, que era algo que Dios estaba ofreciendo hacer. Dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Verso 32, no quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. En Ezequiel 36, 26 al 27 nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, o sea, del cuerpo, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y Nicodemo era un maestro de Israel, experto en las sagradas escrituras y la ley y los profetas. Eso es lo que vemos en el verso 10. Tú eres maestro de Israel. O sea, tú sabes estas cosas.
¿Qué te pasa, Nicodemo, que no aplicas el conocimiento? No me digas que no puedes entenderlo porque está escrito. ¿Ah? Y que había escrito mucho acerca de los profetas, habían escrito acerca de esta experiencia que estaba hablando el Señor Jesús acerca del nuevo nacimiento. Si una persona no quiere el nuevo nacimiento, no quiere cambiar, se le cerrará voluntariamente los ojos y la mente y el corazón al poder que le puede cambiar, poder de Dios. En última instancia, lo que pasa con cada uno de nosotros, los humanos, es sencillamente que cuando viene Jesús y nos ofrece cambiarnos, para hacernos nuevas criaturas, le decimos más o menos, no, gracias, estoy muy bien así, no quiero cambiar. Otros dicen, déjenme vivir mi vida. Si me pierdo, soy yo. Así de sencillo hacia la gente, ¿verdad? O simplemente no se metan conmigo, dejen vivir mi vida y vivan la suya. Como segundo punto encontramos que Nicodemo tuvo que replegarse otra vez a la ofensiva. Lo que le dijo Nicodemo fue algo así. Ese nuevo nacimiento del que me estás hablando, Jesús, puede que no sea imposible, pero no puedo entender cómo sucede y funciona. La punta de la contestación de Jesús está en que la palabra griega para espíritu, usted lo puede ver en su bosquejo, en el bosquejo, la palabra espíritu, y que también se deriva la palabra viento, en griego es pneuma y en hebreo es ruach. Y entonces que también quiere decir espíritu y viento, y lo mismo sucede con la palabra hebrea ruach, también que dice lo mismo, espíritu o viento. Así que lo que Jesús le dijo a Nicodemo fue, tú puedes oír y sentir el viento, o el pneuma, o el ruach, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Puede que o entiendas cómo y por qué sopla el viento, puedes sentirlo. Puede que no entiendas de dónde viene la tempestad ni a dónde va, pero no puedes observar puedes observar sus efectos en las nubes, en los árboles y el mar. Hay muchas cosas que no podemos entender del viento, pero sus efectos están a la vista. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Jesús prosiguió el espíritu, o sea, el pneuma, es exactamente lo mismo. Puede que no sepas cómo obra, pero puedes ver sus efectos en la vida humana de alguien que recibe a Jesús y que tiene los cambios. Por ejemplo, ahorita en la época de las grandes tempestades que han azotado el Caribe, los que hacen los pronósticos dicen que vienen de una manera débil, pero resulta que en el camino se vuelven más fuertes, poderosos y hacen más daño. Estaba asombrado de una tormenta que decían que venía muy fuerte por Yucatán, iba a entrar por Belice y que iba a hacer mucho daño. Pero a los pocos días las noticias fueron de que se debilitó al entrar a la península de Yucatán y se debilitó y ya sus efectos fueron menores. Pero sí se pueden ver los efectos, el mar se embravece, el viento se siente fuertemente, arranca árboles, arranca casas, y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. No lo puedes ver el viento, pero puedes sentir sus efectos. Y lo mismo puede suceder con la obra del Espíritu Santo. Por ahí escuchaba de un predicador y me molesté un poco porque él decía que el Espíritu Santo no cambia vidas. La realidad es de que en parte es así.
El Espíritu Santo vino de parte de Dios para hacer la tarea que el ser humano no puede alcanzar, como tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El hombre no puede cambiar por sí mismo si el Espíritu Santo no lo transforma. Pero el asunto está que el Espíritu Santo no puede cambiar a una persona que no quiere cambiar. Él no va a tomar a la fuerza a ninguna persona. La persona tiene que rendirse a la obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el viento de Dios que puede transformar la vida de una persona. Lo que Jesús decía no era solo teoría. Hablemos de lo que hemos visto y hecho, es lo que dice en el verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Podemos señalar a muchas personas que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Yo puse aquí a Zaqueo, que es uno de los personajes más impresionantes en cuanto que él era un cobrador de impuestos y era ladrón, pero cuando Jesús le dice voy a estar hoy en tu casa y Jesús llega a su casa, el hombre tiene un cambio de actitud y dice si a alguno yo le he defraudado dinero, se lo voy a devolver cuadruplicado y la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y Jesús mismo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque cuando hay un nuevo nacimiento, cuando Dios pone un nuevo corazón, un nuevo espíritu, tiene que haber cambios. Es triste ver en las iglesias creyentes que tienen 10, 15, 20, 30, 40 años y no cambia. Siempre están en sus carnalidades. Usted les pregunta de la Biblia como que en 30, 40 años de ser cristianos como que nunca hubieran leído la Biblia. No la entienden, no la comprenden. Y viven una vida tan carnal, tan terrenal, que no se ve la obra del Espíritu Santo en ellos, ¿ya? Y por eso es que viven cayendo de pecado en pecado, de falta en falta, porque pareciera como que la obra de Dios no se está haciendo ahí. Por eso es que Jesús le estaba hablando de cómo se llama, de lo que nosotros hemos visto, de eso hablamos, o de lo que tenemos conocimiento, eso hablamos, de lo que hemos experimentado. Por ejemplo, un doctor cristiano de Escocia solía citar el caso de un obrero que había sido un borracho empedernido, pero se había convertido a Cristo y sus amigos mundanos hicieron todo lo imposible para dificultarle su fe y para apartarlo. Y a veces se burlaban y le decían, no nos puedes decir que crees en milagros y en cosas sobre por ese estilo. Por ejemplo, hemos oído que Jesús convirtió el agua en el vino. ¿Y tú podrías cambiar el agua en vino? ¿O crees que Jesús cambió el agua en vino? Para ellos era algo que era imposible. Este hombre que antes había vivido hundido en el licor, que había sido un borracho empedernido, lo que les dijo es, no sé si Jesús convirtió el agua en vino, pero cuando Él vino a mi casa, cuando Él vino a mi vida, algo milagroso pasó en mi casa. El alcohol se convirtió en muebles, en ropa, en comida sana para mi familia. Y eso es lo que se espera, ¿ya? De que la persona realmente pueda tener cambios en su vida. Hay un montón de cosas en este mundo que usamos todos los días, hermano. Y no sabemos cómo funcionan. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos
cómo funciona la electricidad. La electricidad hay corriente alterna, corriente directa. La corriente alterna es la que tenemos en las casas, se encienden los focos. La corriente directa son las baterías, y una es más potente que la otra y una es más peligrosa que la otra. La radio, usted la enciende, el televisor, su licuadora, hasta un vehículo, y usted no sabe a veces ni cómo funciona. Pero no podemos decir que no existe toda esta tecnología. No entendemos cómo funciona, pero eso no nos impide usarlos y disfrutar de sus ventajas cada día en nuestro hogar y trabajo. Puede que no entendamos cómo el Espíritu Santo opera, pero su efecto en la vida de muchas personas y la nuestra está a la vista de todo el mundo. El argumento incontestable a favor del Evangelio son las vidas transformadas por el poder del Evangelio, cambiadas de aquello, totalmente cambiadas por haber recibido a Jesús en su vida. Y yo podría decir que yo, el pastor, soy uno de los primeros en decir amén, en que cambió mi vida. No hay día que yo no esté agradecido con el Señor. Hace 41 años, hoy en la mañana volví a hacer mis números otra vez. Estoy llegando a casi 42 años de vida cristiana, 46 años de vida cristiana. Voy para 47. Ya solo me harían falta 3 años para llegar a las bodas de oro de la vida cristiana, y anhelo con eso. Le digo, Señor, dame 3 años más y me puedes recoger. Pero han sido 46, casi 47 años de una experiencia constante, viendo los cambios y viendo la obra del Espíritu Santo en mi vida. Al punto 4, Jesús le dijo a Nicodemo: he tratado de ponértelo fácil. Nicodemo, eso lo vemos en el verso 12. Si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, o sea, no las entendéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Cuando Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 que fue llevado al tercer cielo, dice que vio cosas inefables que le es imposible dar a conocer a un hombre que va al tercer cielo y venir a decirlo aquí en la tierra. Hoy da risa porque hay muchos hombres que usan el púlpito para decir que tuvieron revelaciones y que vieron cosas en el cielo, y lo que hacen es pura fantasía para atraer a la gente, que la gente esté emocionada diciendo, uy, qué revelación. Pero Pablo, que es el apóstol a los gentiles, él dijo que vio cosas inefables en el tercer cielo que le es imposible dar a conocer a los hombres. Por eso tenemos la revelación de lo que ya está escrito. No tenemos que ir más allá. Entonces, he usado ejemplos humanos y terrenales, le dice Jesús, de una manera sencilla, tomado de la vida diaria, y no has podido entender, Nicodemo. ¿Cómo puedes esperar entender las cosas profundas? Estamos hablando de las cosas celestiales. Y no puedes entender las cosas más sencillas. Te resulta incomprensibles. Imagínense que si nos hablaran de cosas celestiales, nos quedaríamos chatos. Hay muchos cristianos que no se meten a leer el libro de Apocalipsis porque es demasiado profundo y dicen que no lo pueden entender. Sí, yo sé que hay cosas muy profundas en el libro de Apocalipsis, pero hay cosas muy prácticas que usted puede entender, ¿ya? Y deberían muchos cristianos meterse a leer el libro de Apocalipsis, máximo que en estos últimos tiempos, e incluso algunos están predicando, Jesús ya viene, yo les digo, no, para mí mismo les digo, todavía falta. Hay profecías que se tienen que cumplir, eventos que tienen que cumplir, señales que tenemos que ver, que se tienen que cumplir en esta tierra para que podamos decir Jesús está cerca. Lo que sí es cierto que estamos en principio de señales, en principio de dolores, dice la Escritura, ¿verdad?
Pero así hay muchos que están ahí ahorita predicando que ya el Señor ya viene. Aquí hay una seria advertencia para cada uno de nosotros. Es fácil tomar parte en grupos de discusión para ponerse a estudiar libros y la Biblia, para discutir intelectualmente sobre el cristianismo. Pero lo esencial es experimentar el poder del Evangelio. Como dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para cambiar la vida de una persona. Es totalmente importante tener una comprensión intelectual de la verdad del Evangelio de Cristo. Pero óigalo, es mucho más importante tener una experiencia del poder de Jesucristo. Porque el Evangelio apela a nuestra inteligencia, pero lo maravilloso es que los más estudiados que se creen muy intelectualmente entienden que la verdad del Evangelio es mucho más profundo. Pero el Evangelio para muchas personas sencillas que abre su mente y corazón es mejor que una gran persona intelectual. Y eso es lo que dice la Biblia. Vamos a leer segunda de Corintios 1 al 16. Segundo libro de Corintios. No sé usted que ha leído y lo ha escuchado, pero siempre se lo tiene a olvidar las citas bíblicas. 2:1 al 16 de Corintios. Permítame un momentito. Primera de Corintios. Me adelanté a otra cita. Muy bien, aquí lo tenemos del 1 al 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, son de como demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y podemos hablar de hombres sabios, hombres universitarios, hombres con muchos títulos, y usted les pone a hablarle de Cristo y le rebaten y le contradicen, porque para él son locura. Y dice claramente que el hombre natural lo entiende. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Evangelio es un
tremenda sabiduría, mucho más poderosa que la que tiene el mundo, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, cuando un paciente está bajo tratamiento médico o tiene que ser operado o se le recetan medicamentos, no tiene necesidad de conocer o entender toda la anatomía de su cuerpo. Cuántos huesos tiene, cuántos músculos tiene, cuántos órganos tiene, cuáles son los órganos más pequeños y cuáles son los órganos más grandotes. No tiene que conocer todo eso, ¿no? Ni cómo actúa la anestesia o los fármacos en su cuerpo para recuperar la salud. El 99% de los pacientes experimentan la curación de su cuerpo sin ser capaces de decir cómo se realizó y en qué sentido. Y en ese sentido el Evangelio de Jesucristo actúa así, encierra un misterio, pero no porque desafía la comprensión intelectual. Es el misterio de la redención de Dios, le puse ahí, ¿ya? Es un misterio, cómo opera, cómo cambia. No entendemos por qué el Señor nos escogió para salvación. No entendemos por qué nos ha sostenido a través de los años. Ni siquiera entendemos cómo fue que empezaron a surgir los cambios en nosotros, ni al nivel en que estamos actualmente. Solamente hemos experimentado el poder y la manifestación del Espíritu como el viento, haciendo su obra en nosotros de una manera misteriosa y milagrosa. Concluyendo en esta mañana, al leer este cuarto evangelio, resulta difícil cuando terminan las palabras de Jesús y empiezan las palabras de los que escribieron los evangelios. Como el tema se llama la obligación de saber y el derecho de hablar, estamos viendo acá que Nicodemo tenía la obligación de tener conocimiento de las escrituras y las tenía, pero como que solo las leía y no las aplicaba a su vida, o no esperaba que esto fuera a suceder de la promesa, la profecía, de que aquellos que creyeran en Jesús y tuvieran un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento les iba a traer un nuevo corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, como los profetas lo anunciaron. Él no lo entendió así. Para él era solo como una lectura bíblica. En este caso, las palabras del evangelista y apóstol Juan han pasado tanto tiempo, él ha estado pasando tanto tiempo en las palabras de Jesús, y que pasa imperceptiblemente de ellas a sus propios pensamientos acerca de las palabras que Jesús dijo. Recordemos que el Evangelio de Juan fue escrito más o menos por el año 90 después de Cristo, o sea que él meditó mucho en las palabras de Jesús antes de escribirlas. Es casi seguro que la última palabra de este pasaje de Juan es como si alguien preguntara: ¿qué derecho tiene Jesús de decir estas palabras? ¿Cómo podemos estar seguros que es cierto el nuevo nacimiento? La respuesta de Juan es sencilla y terminante. Jesús dijo: he descendido del cielo para comunicarles la verdad de Dios, y después de compartir a la humanidad estas verdades y morir en la cruz del Calvario, volveré al cielo, volveré a mi gloria. Verso 13. Juan asegura que Jesús tiene el derecho de hablar así porque conocía personalmente a Dios su Padre, y porque había venido directamente del cielo a la tierra, y porque lo que él decía no era sino la verdad de Dios, porque Jesús es la palabra encarnada y la mente de Dios. Vemos en Juan 1:1 al 5, como Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien claro, y le dice que en él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Entonces, vemos ahí estos principios aquí bien claros. Para ver y entrar al reino de Dios se tiene que nacer de nuevo. Versos 3 y 4. Ya lo dijimos. No es una teoría ni un experimento o un lavado de cerebro, como dicen los que rechazan a Jesús. No es un segundo nacimiento biológico, como lo estaba entendiendo Nicodemo, sino un nacimiento espiritual que es de arriba, del cielo, de Dios, y es por medio del Espíritu Santo. No se trata de tener religión, y no como dicen algunos, soy de tal religión y en esa religión me voy a morir. Tampoco se trata simplemente de decir soy evangélico, voy a la iglesia cristiana, hasta podrían decir yo voy a la Nueva Esperanza. No se trata de eso. Nicodemo tenía religión, el judaísmo, y que dicha religión se había apartado de Dios, de la ley de Moisés, y por eso vino Jesús a darnos un nuevo nacimiento. Ya casi terminando tenemos algunas citas, Ezequiel 11:19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, o sea, su cuerpo, y les daré un corazón de carne, o sea, les voy a dar un corazón espiritual. Ahí en el bosquejo están un pequeño dibujo de las tablas de los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que eran tablas de piedra. Creo que proféticamente se estaba enseñando que iba a ser el corazón del pueblo de Israel, de pura piedra. Pero las profecías anunciaban que el Señor vendría y quitaría su palabra de tablas de piedra y las establecería en tablas de carne, o sea, en el nuevo corazón. Jeremías 32, 39 al 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles el bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos, o sea, su palabra, para que no se aparten de mí. Entrar en el reino de Dios ahora y a la eternidad con Dios es algo revolucionario, es algo personal, individual, es algo que no se hereda. Los hijos de los evangélicos no automáticamente son salvos. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino o en su carrera. Los padres cristianos que tienen a sus hijos dentro del evangelio son responsables de darles un buen testimonio, darles enseñanza con su vida y hablarles de Jesús, no de que dejarles esa tarea a la iglesia, a los maestros de la escuela dominical, sino los padres tienen que velar porque sus hijos lleguen a un encuentro personal con Jesús para que ellos puedan ser salvos, porque no son salvos automáticamente. De hecho, muchos hijos de evangélicos se han ido al infierno, se han perdido, ya sea porque los padres son malos creyentes o muchas veces porque los hijos son rebeldes y no quieren nada del Señor. Así que el nuevo nacimiento no es algo nacional o étnico, y para entrar en él se requiere arrepentimiento y el nuevo nacimiento. De ahí la importancia personal de estar seguros de haber experimentado el nuevo nacimiento. Y esto se ve en el cambio de vida de una persona que pasa de muerte a vida, que sale de las tinieblas a la luz de Dios, que sale del reino de Satanás y es trasladado al reino de Dios y que se convierte en una nueva criatura. Aquí no se trata de soy, como dicen algunos, soy evangélico, soy bautizado y he tenido dones y esto y lo otro, y aquí apelan a un montón de... No se trata de eso. Si una persona, yo aquí en Pinule le acabo de hablar a un borrachito, se me acercó y quería pedirme dinero y yo le dije que no, y entonces le empecé a hablar del Señor. Yo soy evangélico y voy a tal y tal iglesia, me dijo, y el nombre sí es conocido de la iglesia. ¿Y eso qué? Le dije yo. No importa que la iglesia que va, usted tiene un gran nombre. Mire cómo anda usted. Sí, solo agazó la cabeza, sí tiene razón. Y me dijo, las palabras que usted me está diciendo no las tomo como suyas propias, sino
lo tomo como que Dios me lo puso en el camino para que me hable del Señor y yo me arrepienta, me dijo. Pero mire, me dijo, siguió, yo voy a esta iglesia y yo fui bautizado. Y yo estuve ahí como, me ponían como mujer. Y yo le dije, ¿de qué sirve que se bautizó? Si no se bautizó correctamente, por eso que usted no ha cambiado. Le dije. Y los privilegios no cuentan para ser salvos. Le dije. Se trata de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. De eso se trata la vida cristiana, ¿verdad? Como dicen por ahí que lo que se ve es lo que se come, ¿verdad? Y no, lo demás son puras tonterías, ¿verdad? Se habla de un total cambio en la vida de una persona. Vamos a terminar ya con la última cita bíblica y vamos a 2 de Corintios. Aquí está, que donde me estaba equivocando. La otra cita de 1 de Corintios. Ahora vamos a 2 de Corintios. Y vamos a ver en el capítulo 3, del 1 al 7. Dice el apóstol Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que lo importante es el testimonio personal. ¿Cuántos podrían decir en esta mañana, yo he nacido de nuevo? Yo tengo un nuevo nacimiento. Soy una nueva criatura. ¿Por qué? Primero, porque la palabra lo dice. Y segundo, porque hemos visto nuestras vidas cambiadas de nuestra relación con Dios y con su Espíritu Santo. Y hemos visto a través de los años cómo aumentamos en conocimiento, pero ese conocimiento es algo práctico que nos hace tener una mejor calidad de vida, no solamente humana, sino de calidad espiritual. Gracias a Dios por aquellos creyentes que se mantienen firmes dentro de sus iglesias, que mantienen la sana doctrina que han recibido, que sostienen y abrazan la teología que se les ha dado, y sobre todo porque tienen el testimonio en su corazón. Vamos a orar rápidamente. Quiero que le dé gracias al Señor en esta mañana, porque usted puede decir, yo sé que he nacido de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Cerrame la pantalla. Orato, por favor. Mañana, el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Gracias, papito lindo, por habernos amado, por habernos rescatado, por habernos
Muchas gracias por aquel día. Oh sí, yo me recuerdo muy bien. A mediodía, tal vez no me recuerdo el nombre del día, pero recuerdo que era la 1:30 de la tarde, cuando invité a tu hijo a entrar a mi vida. Y sentí que algo había pasado en mí. Y a partir de esa tarde, me sentí apasionado, enamorado de tu hijo. Me sentí perdonado. Me sentí limpiado. Había una nueva esperanza en mi vida. Había un gozo que no entendía. Y luego vinieron los siguientes días y empecé a tener pasión por leer tu palabra. Empecé a descubrir que tenía que aprender cantos cristianos para adorar. Empecé a sentir una necesidad por tener un tiempo de oración, de búsqueda personal. Me di cuenta de que había que ayunar. Entendí que había que dar un buen testimonio en mi lenguaje y en mi forma de actuar. Y también entendí que había una responsabilidad de testificar de tu Hijo Jesús a los que no te conocían. Y por último descubrí la necesidad de asistir a una iglesia y congregarme y permanecer en ella. Y luego cuando entré a la iglesia empecé a encontrar la amistad cristiana, la comunión cristiana, la necesidad de tener un pastor. Pude ver que la iglesia era una escuela donde yo estaba aprendiendo muchas cosas. Y también un lugar donde poder ejercer mis dones naturales y los dones espirituales que se me iban a ser dados. Pero sobre todo pude experimentar esa transformación, ese cambio, sin que me forzaran, que se me obligaran. Era mi relación entre tú y yo. Y entonces podía sentir que era hijo tuyo y que ahora era una nueva criatura en Cristo Jesús. En esta mañana, si alguno no tiene esa convicción, Señor, que haga una oración de arrepentimiento y haga esa petición de decir, Señor, quiero experimentar el nuevo nacimiento. No quiero tener teoría, teología, doctrina. Es necesario. Pero que eso se convierta en algo práctico, en algo real, en el cambio de una vida transformada. Nicodemo, un discípulo a escondidas, pero al final, él, juntamente con otro hombre, fueron a pedir el cuerpo de Jesús cuando él murió. Y Nicodemo pudo identificarse como un verdadero creyente. Dejó de tener teoría a tener una experiencia práctica de tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu como los profetas lo habían anunciado. Y Padre, esta es una doctrina muy esencial dentro de la vida cristiana, pero no se trata solamente de letra muerta, sino se trata, Señor, de ver una vida cambiada y transformada como muchos lo han dicho, que el milagro más grande es una vida transformada por el poder de Jesús y su Santo Espíritu. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por hablar a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor me los bendiga.